Muy bienvenidos, queridos hermanos, de nuevo a un encuentro diario en torno a nuestra Biblia. Me siento feliz de poder compartir con vosotros estos momentos diarios, estos momentos en los cuales, al finalizar el día, como decimos en cada uno de los programas, tenemos la oportunidad de poder seguir caminando juntos, junto a nuestro Dios, aprendiendo de cuáles fueron las historias personales de la Iglesia, espirituales, sociales, en los primeros comienzos de la era de seguidores de Jesús. Bienvenido, bienvenida, como siempre, a nuestro programa. Programa que, como sabéis, lleva por título Encuentros Espirituales, donde estamos analizando a través de la lectura inspirada de la Biblia para extraer enseñanzas que nos permitan sentirnos acompañados por la llegada del Espíritu Santo. Finalmente, el libro de los Hechos es el libro donde se muestra cómo el Espíritu Santo trabajó en las primeras comunidades y cómo llenó de su Santo Espíritu a todos los primeros creyentes. Estamos en la etapa de Pablo, estamos en la etapa en la cual, pues, en el capítulo de hoy, Hechos 19, 21, 40, disturbios en Éfeso, es decir, problemas que tuvo Pablo al predicar el mensaje de salvación, a predicar el mensaje sobre Jesús y cómo reaccionó aquella ciudad. Disturbios en la ciudad de Éfeso. Seguimos en esta zona, tal y como aparece en el mapa. Pablo sigue, pues en esta ciudad importante portuaria, esta ciudad que tenía uno de los grandes templos de Asia en aquella época y que finalmente representa la entrada de la fe en Jesús, de la fe monoteísta en un solo Dios en aquella ciudad. Pasadas las cosas que veíamos en el programa anterior, Pablo se propuso en su espíritu, es decir, en su mente, ir a Jerusalén a través de Macedonia, Acaya, anunciando después que haya estado allí. Tengo que ver también Roma. Pablo tiene la intención de continuar su viaje hasta la capital del imperio, con lo cual habría visitado gran parte del territorio y habría sido capaz de llevar el mensaje de salvación a esas grandes cantidades de ciudades que pasaba, donde él pisaba para el Evangelio. Y envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, es decir, a Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo. En esa zona de Asia tenía el pensamiento de poder comprender, de poder explicar a esos pueblos desde sus creencias el mensaje de salvación proveniente de Jesús. Pero por ese entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino. Es decir, recordamos que en el libro de los Hechos, el título que reciben los seguidores de Jesús no es cristiano, sino es los del camino. Imagen preciosa que nos indica cómo seguían a Jesús y cómo tenían el privilegio de ser identificados como seguidores de Jesús. Pero el mensaje que Pablo estaba predicando alborotó las estructuras sociales, religiosas y prácticamente políticas de aquella parte. Porque cierto platero de nombre Demetrio,
que hacía miradores de plata de Artemisa, es decir, el gran templo pagano que había en aquella ciudad. Y este artesano, este platero, pues abastecía todo o gran parte del material que servía para adorar en ese gran templo de Asia Próxima. Ese trabajo le proporcionaba una gran ganancia a aquellos que diseñaban las imágenes. A estos reunió juntamente con los artesanos de tales oficios y les dijo: varones, sabéis que de este negocio obtenemos nuestra prosperidad. Y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar la idea de mucha gente, no solo de Éfeso, sino también de casi toda Asia, interpelando de que no son dioses los que se hacen con las manos. Desde luego, si algo tenía este platero, era que había captado perfectamente el mensaje de Pablo. Pablo, seguidor de Jesús, pero sobre todo judío, sabía muy bien que hay un mandamiento en la ley de Dios que te dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y ese es el mensaje que Pablo compartía. Ahora, la adoración a partir de la resurrección de Jesús era solamente para el Dios hecho ser humano. De él no se podían hacer representaciones. Por lo tanto, la adoración a Jesús es siempre a través de la fe y de la esperanza. Y este mensaje de Pablo contrastaba profundamente con las enseñanzas y vivencias religiosas que había alrededor de aquel importante templo, el templo de Artemisa. La reflexión de Demetrio continúa. Y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar la idea. No eran capaces a darse cuenta que quien había hecho cambiar el corazón de muchos habitantes de Éfeso no era Pablo, no eran las palabras de Pablo, era el mismo que en el Pentecostés fue derramado sobre el corazón de todos los creyentes. Mis palabras, mis acciones, mis intenciones no tienen la capacidad de cambiar el corazón de las personas. O somos instrumentos en las manos de Dios, o no somos absolutamente. Pero como no conocían a ese Dios, como no conocían al Espíritu Santo, ellos pensaban que Pablo era un charlatán más de todos los que circulaban por los templos paganos de entonces. Y no solo este negocio corre el riesgo de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimada en nada el templo de la gran diosa Artemisa. Es decir, está viendo cómo el concepto de adoración pagana se ve en peligro simplemente por la fuerza del espíritu, por la fuerza de la predicación. De hecho, como todos sabéis, en la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Y todo ello guiados por el Espíritu Santo, el gran sucesor de Jesús en la historia del plan de salvación. Al oír entonces, se llenaron de ira y decían a gritos: grande es Artemisa de los Efesios. Y con todo ello, todo el sistema de adoración que había alrededor de ella. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro
y arrebataron a Gayo y a Aristarco, unos macedonios compañeros de paz. El anfiteatro, como todavía hay restos arqueológicos de anfiteatros romanos, era el lugar de la discusión, era el lugar donde la ciudad establecía sus criterios, donde escuchaban a los grandes filósofos y donde discutían sobre conceptos morales, éticos, sabiduría. Era, desde el punto de vista intelectual, el gran lugar donde se desarrollaba la gran cultura griega que había inundado todo el imperio antes de que lo hiciera el imperio romano. Y Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigas suyas, enviaron a rogarle: no te presentes en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba aturdida y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y de nuestra multitud instruyeron a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante el pueblo. Pero al reconocer que es judío, todos a una voz estuvieron gritando durante 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. El corazón de aquellas personas no estaba preparado ni dispuesto, haciendo uso de su libertad, de los problemas. Y sobre todo, no estaban preparados para aceptar un Dios invisible, a un Dios que se le adora a través de la fe y de la esperanza, a un Dios vivo presente en el corazón del ser humano, que es guiado solamente por el Espíritu Santo. Y esa es la gran realidad del mensaje que Pablo está predicando en esta ciudad. Entonces, el escribano, o dicho de otra manera, el secretario de lo que daba testimonio de lo que se hablaba en el anfiteatro, varones efesios, dice: ¿hay acaso alguna persona que no sepa que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de los caídos del cielo? Por tanto, como es indiscutible, tenéis que calmaros y no hacer nada precipitadamente. Trajisteis a estos hombres que no saquean los templos ni blasfeman de nuestra diosa. Qué curioso que aquel funcionario de la ciudad pudiese ver claramente la diferencia que hay entre un saqueador o un impostor y aquellos que predican a Jesús. Resulta interesante esta idea. Varones, calmaros. ¿No veis que estos hombres no están ni van contra Artemisa, ni van contra el templo, ni van contra los ritos que se practican en este templo? Qué curioso que siempre hay un ser humano que, poniéndose en las manos de Dios, tiene capacidad para reconocer públicamente que ha conocido a Jesús. Así que, si Demetrio y los diseñadores que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules. Presenten demanda contra ellos. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Era una bonita fórmula
para calmar el disturbio, para no enfrentar a unos con otros. Simplemente, si tenían algo contra los discípulos del gran maestro de Nazaret, que fuesen a los tribunales y los demandaran. Y si solicitáis algo más, en legítima asamblea será decidido. Porque por lo de hoy, hasta corremos el peligro de ser acusados de sedición, ya que no existe causa por la que podamos dar razón de este alboroto. Y dicho esto, se disolvió la reunión. Qué impresionante, mis queridos hermanos, esta historia. Esta historia donde unos se ponen en contra de Pablo por su predicación y otros, funcionarios de la ciudad, conocedores de las leyes, conocedores del sistema legal existente en el mundo griego, ahora invadido por Roma. Y finalmente dice, ¿de qué vais a acusar a estos hombres? Sino que finalmente nosotros podemos ser acusados de sedición, porque no hay ningún motivo palpable para el alboroto. Yo estoy convencido, mis hermanos, que todas estas palabras, que todos estos gestos fueron gestos dirigidos por el Espíritu Santo. Continuaremos, continuaremos con esta historia. Vamos a concluir orando como cada día. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque siempre hay personas que se ponen de parte de la verdad, porque abren su corazón a ti, a tu testimonio y a tu influencia. Gracias, Padre Santo, por todo cuando tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvidéis. Seguimos en nuestro programa. Simplemente cerramos la Biblia. ¿Para qué? Para esperar al siguiente programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos con la ayuda de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.